Bueno, jóvenes, entonces, como decía el doctor Moreira, la diabetes es un tema muy importante en medicina interna. Hay un dicho que dice que el internista que sabe diabetes sabe medicina interna, ¿no? Así es que un tema bastante largo y era dado para todo el mes. Pero bueno, vamos a tratar de hablar lo más importante. Cuando uno ya va siendo más viejo, pues ya le empiezan a hacer homenajes. Y me contactaron hace unos años a mí de la McGraw Hill y para ser revisor de Harrison. Y para mí fue un gran honor que eso haya sido y lo comparto con ustedes, compañeros docentes y con los estudiantes, para honor de la gloriosa Facultad de Medicina de la San Carlos. También fuimos revisores también en la 20 edición. Soy miembro de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala y la Asociación de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, donde somos socios juntamente con el doctor Moreira. Así es que, ¿me escuchan bien, jóvenes todos? Doctor Moreira, ¿se escucha bien? Se oye perfectamente, doctor. Adelante. Ok, perfecto. La plática está diseñada para durar una hora, son las 2:05. A las 3:05 abrimos las preguntas. Espero que hayan bastante. Vamos a ver que vamos a usar mucho las guías de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, ya que son las más amigables y las más revisadas en nuestro medio. El diagnóstico pues, de la diabetes se puede hacer en base a 4 criterios actualmente. Una hemoglobina glicada o glicosilada igual o mayor a 6.5%. Una glicemia en ayunas. Recordemos que para diagnóstico de diabetes, la sangre debe ser en plasma venoso. No se puede hacer diagnóstico con sangre capilar, o sea, con el glucómetro. Tiene que ser una glucosa tomada de la sangre venosa, de la vena. Así que estos criterios son hechos en base a sangre venosa. Glicemia en ayunas igual o mayor a 126. Una glicemia en plasma a las 2 horas al azar, mayor de 200, o sea, en cualquier momento del día, que tenga el paciente síntomas de diabetes. Y este criterio que es el número 3, que sería una glicemia 2 horas después de la carga oral de glucosa, mayor de 200. Esta ahora ya no se llama curva de tolerancia a la glucosa, sino que se llama prueba oral de tolerancia a la glucosa. Y es bastante importante hablar esto porque vamos a ver cómo se hace la prueba oral más adelante. Así que estos son los 4 criterios para hacer diagnóstico de la diabetes. Y para hacer diagnóstico de prediabetes hay 3 criterios. El que no califica aquí, los 4 que vimos anteriormente, es la glicemia al azar. Entonces, para hacer el diagnóstico de prediabetes, glucosa alterada en ayunas o intolerancia a la glucosa, que son términos sinónimos, sería una glicemia en ayunas alterada igual o mayor a entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Una prueba de glucosa oral 2 horas poscarga de glucosa entre 140 y 199 y una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. Quiere decir que la glicemia normal en ayunas anda entre 70 y 99 y la hemoglobina glicosilada normal estaría abajo del 5.6%. La dimensional de la hemoglobina glicosilada confunde un poco porque es porcentaje. Y a veces cuando uno habla de la efectividad de los medicamentos dice bajó 1%, pero no, la verdad es que es un punto porcentual. Si yo bajo de 10 a 9 la hemoglobina glicosilada es un punto porcentual, en porcentaje sería un 10%. Así que hay que tener cuidado con estos términos. Entonces aquí tendríamos, ¿verdad? 70 a 99 sería el valor normal de glicemia, entre 100 y 125 sería prediabetes, y un valor igual o mayor a 126, pues estaríamos en diagnóstico de diabetes para la glicemia en ayuno. Les decía que en la guía de ALAD, ALAD significa Asociación Latinoamericana de Diabetes, en la guía de ALAD aparece cómo hacer adecuadamente una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Entonces dice ahí que el paciente se debe presentar con un ayuno normal de 8 horas, debe presentarse y se le da una ingesta de 75 gramos de glucosa. Importante que debe ser diluido en 300 cc de agua, más o menos un vaso.
Ya son 75 gramos, son 15 cucharaditas de glucosa pura, que es más dulce que el azúcar, en un vaso de agua, básicamente, en 300 mililitros. Para hacer una solución glucosada al 25%. Debe estar la temperatura ambiente y el paciente debe ingerirla en un periodo menor de 5 minutos. Entonces, luego de eso, pues, se le pide al paciente que esté sentadito ahí en el laboratorio en reposo. Error común que se comete en los laboratorios, que lo mandan a caminar al centro comercial y eso pues va a alterar el resultado de la curva, de la prueba oral, perdón. Se confunde uno todavía. Prueba oral de tolerancia. Ya curva ya no se usa. Y entonces, así como se hace la prueba oral, el paciente debe permanecer sentado en el laboratorio, no se debe ir a caminar para regresar a las 2 horas, porque eso va a alterar, el consumo de azúcar va a alterar pues, el resultado, así que debe permanecer sentado. Y entonces, puede ser que el paciente esté aquí abajo, podemos ver los resultados de la poscarga, ¿verdad? El valor normal va a ser menor de 140 a las 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa diluido en 300 cc de agua. Prediabetes sería entre 140 y 199. Y un valor igual o mayor a 200, pues nos indicaría que el paciente es diabético. Esta es la manera más sensible de hacer diagnóstico de la diabetes, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 80%, o sea que pueden acercar un 20% como diabéticos sin serlo. Es la prueba más sensible que tenemos. Recordemos que los factores de riesgo más importantes para un infarto o un evento cerebrovascular o hepatitis isquémica o todo lo que ya vimos son la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes y el tabaquismo. Esos son los 4 factores de riesgo primarios, son principales. La obesidad es un factor de riesgo porque se puede volver obeso, se puede volver diabético, dislipidémico, hipertenso. Igual el sedentario se vuelve obeso y después desarrolla otras patologías. Como vemos que la diabetes es la 6ª causa de muerte actualmente, la expectativa de vida se ve recortada de 5 a 10 años si es tipo 2 y hasta 10 a 15 años si es tipo 1. También es la principal causa de enfermedad renal crónica, de ceguera y de amputación no traumática a nivel mundial. En la enfermedad cardiovascular pues se ve incrementada de 2 a 4 veces. También es importante la neuropatía diabética que afecta a muchos, 60-70% pueden padecer neuropatía en algún momento de su vida y que esta pues a veces es incapacitante o ya no puede el paciente trabajar por el dolor que experimenta. Asimismo, un dolor de cabeza, tratar la neuropatía, a veces uno le da pregabalina, le da un montón de medicamentos y el paciente no mejora. Vemos que cada 8 segundos muere una persona por diabetes a nivel mundial, así que es bastante común la muerte por este problema. Y uno lo ve en las consultas. Yo estuve trabajando 15 años en la Liga del Corazón y habían pacientes que llegaban, parecían satélites, llegaban cada 2 o 3 años, ¿verdad? Y uno les decía, mira, tenés cuidado, estás en riesgo. Y de repente le decían a uno, mire, fulano se murió. Y entonces mira uno a cada rato esto de la mortalidad. Un vecino mío falleció, ingeniero químico, 57 años, delgado. Trabajaba en una zafra y en la zafra se infartó y ahí quedó muerto. La esposa me dijo después, mira Gilberto, ahí me dejó unas medicinas ahí, si te sirven para los pacientes que llegan contigo a la liga. Y fui, miren, parecía la Cruz Verde, la farmacia ahí, tenía una farmacia completa, los anaqueles llenos de medicamentos, buenos medicamentos que le daban en el IX, pero no se los tomaba. Así que eso es importante, que el paciente tome sus medicamentos. Entonces, para ver las metas, ¿verdad? La más importante va a ser la hemoglobina glicosilada, que nos dice qué hacer con nuestros pacientes. Yo no veo ningún paciente que llega conmigo a la consulta si no tiene hemoglobina glicosilada, porque si no, no tiene ninguna base uno sobre el cual tomar decisiones con ese paciente. La hemoglobina glicosilada nos dice cómo ha subido el promedio de su glucosa, el promedio diario de glucosa durante los últimos 3 meses, así que es el parámetro estándar de oro para seguimiento de los pacientes. Entonces, nuevamente la guía SADA, ¿verdad? Nos dan que la hemoglobina glicosilada, el parámetro, la meta para el paciente diabético es que esté igual o menor de 7. Sin embargo, últimamente se ha hablado de que si alcanzamos una meta de 6.5, podríamos lograr tener también reducción de eventos macrovasculares, infarto y SB. La glicemia en ayunas antes era 70-130, pero la subieron un poco porque ya 70 ya está en el borderline de la hipoglucemia del paciente. Entonces, ahora es 80-130.
Y el pico postprandial a la hora, menor de 180, y a las 2 horas menor de 140 podrían ser las metas para nuestros pacientes. Como ven ustedes, ahora pues tenemos aparatos portátiles para medir hemoglobina glicosilada. Muchos médicos tienen este equipo en su clínica, además de un buen glucómetro, pues tienen también equipo para medir hemoglobina glicosilada. A veces en los congresos están midiendo parámetros de lípidos, de hemoglobina glicosilada, glucosa, de forma gratuita. Por lo menos todavía lo hicimos en febrero, en el Congreso de Medicina Interna, que fue el último congreso presencial que tuvimos. Ahí dimos una charla en ese congreso. Y entonces vemos aquí más o menos el valor de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Y la relación que tiene con la glicemia, ahí, el promedio, ¿verdad? 6 sería lo ideal, ¿verdad? 126. 7 ya es un poquito alto, ¿verdad? 154. 8, 183. 9, 212. 10, vean ustedes, 240. 11, 269 promedio diario durante los últimos 3 meses. Y 12, pues sería casi 300 miligramos. Así que veamos aquí, pues nuevamente recordemos, ¿verdad? Que la hemoglobina glicosilada se incorporó en el 2015 como diagnóstico también, no solo como parámetro de seguimiento. Y 6.5 más está el diagnóstico de diabetes. 5.7 a 6.4 pues es prediabetes. Y un valor ahora el micrófono. Ahora el micrófono. Pablo. Déjeme ver, doctor, es que no encuentro quién es. Pero ahorita vemos. Parece que ya se silenció. Bueno, entonces lo normal sería... Era el doctor Larios, pero ya lo apagó. Bueno, gracias. Perfecto, gracias. Lo normal sería... ¿Cuántos hay conectados ya, Juan Pablo? 129. Gracias. Lo normal sería menor de 5, hasta 5.6 sería normal hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Por ciento. Así que el parámetro primario a lograr es cierto, ¿verdad? Algunas metas más estrictas para pacientes jóvenes con mayor expectativa de vida podría ser hasta 6.5. Entonces, pero vemos que cualquier cambio de la hemoglobina glicosilada pues va a traducirse en una reducción bastante grande de complicaciones. Vemos que una reducción de un punto porcentual, recordemos, ¿verdad? Es un punto porcentual, no es un 1% de reducción. Digamos, nuevamente le repito, si la hemoglobina se reduce de 10 a 9, sería un 10% de reducción. Si se reduce de 10 a 8, sería un 20%. Si se reduce de 10 a 7 de una vez, sería 30% de reducción. O sea, que son puntos porcentuales. El problema, la confusión viene porque la dimensional de la hemoglobina glicosilada es el porcentaje de la cantidad de hemoglobina que es glicosilada. Vean ustedes que por cada punto porcentual que reducimos la hemoglobina glicosilada se reduce un 37% de las complicaciones microvasculares, 43% de riesgo de una amputación, 21% de muertes relacionadas a diabetes, 14% de infarto y un 12% de SB. La reducción de la presión arterial también tiene un impacto sobre todas estas complicaciones y la reducción de los lípidos, sobre todo la LDL, que es la baja densidad, que es la lipoproteína heterogénica, tiene otro impacto, más que todo a nivel de complicaciones macro. Reducir la LDL no impacta sobre complicaciones micro. Como vemos aquí en esta diapo, pues ustedes ven que el momento del diagnóstico, el momento 0, ya el paciente ha perdido el 50% de la masa función de células beta. Quiere decir que la enfermedad comenzó 10 a 15 años antes, ¿verdad? Como una prediabetes, como un síndrome metabólico, como obesidad, etc. Y para que el paciente debute con diabetes debe ser necesario que pierda al menos el 50% de la masa función de las células beta. No tenemos muchas células beta, ¿verdad? Solamente tenemos 1 gramo al nacer y con el tiempo pues se van deteriorando. Y si hay alguna patología como obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, pues se van muriendo más. De tal forma pues que en el momento del diagnóstico pues ya perdió el 50%. Y vean ustedes que aquí están las células beta al momento del diagnóstico, perdió el 50%, ya solo tiene el 50%. Y la enfermedad es progresiva. Sin importar medicamentos que le demos o la terapia que le demos, la enfermedad progresa y el paciente sigue perdiendo a lo largo de la vida más células beta. Y el estudio KPDS que fue hecho en Reino Unido nos demostró que a los 6 años
el paciente ya solo tenía un 20-25% de masa función de células beta. Entonces siempre comienza uno con estilo de vida saludable, perder al menos el 7% del peso corporal, hacer 30 minutos o más de actividad física, dieta, ¿verdad? Y empezar con un antidiabético oral, después vamos dando 2 antibióticos orales, después 3, y después si esto no es suficiente, pues comenzamos con insulina basal. La insulina basal más utilizada es la insulina glargina, porque cubre cabal las 24 horas. Hay insulinas que tienen una vida media más larga, pero igual se dan cada 24. Siempre se le dejan los antibióticos orales, y después vamos intensificando, ¿verdad?, la insulina, ¿verdad?, hasta empezar con bolus en el almuerzo o en la comida principal del paciente, después ya 2 bolus, hasta llegar a la terapia basal bolus, que significa dar una dosis de basal más 3 dosis de prandial, análogo de acción ultra rápida. Así es como vamos a ir intensificando el tratamiento a lo largo de la vida. Las terapias que tenemos, pues básicamente siempre se recomienda comenzar con la metformina, ¿verdad?, que es el estándar de oro, ¿verdad?, el tratamiento de la diabetes, la piedra angular. Y si no es suficiente, pues, o si la hemoglobina está muy alta, dependiendo de las guías, ¿verdad?, recomienda terapia combinada de inicio. Puede dársele una sulfonilurea o un inhibidor de DPP-4. Si la hemoglobina pues se sigue deteriorando con el tiempo, ¿verdad?, puede ser que esté controlado 6, 8, 10 años con terapia dual. Y después ya comienza a subir la hemoglobina nuevamente. Y podemos dar una triple terapia oral, ¿verdad?, que es agregarle un inhibidor de SGLT2 o un análogo de GLP-1, como vamos aquí las terapias inyectables, o darle insulina al paciente. Actualmente pues vamos a ver las guías del 2020 de la ADA, que ya estratifican al paciente si es un paciente de alto riesgo, y ya recomiendan comenzar con otras terapias como un inhibidor de SGLT2, un análogo de GLP-1 combinado con metformina. Como vemos aquí, pues tenemos varios tipos de tratamientos para bajar la azúcar en la sangre. Tenemos terapias insulino-secretoras, ¿verdad?, que ahí están las sulfonilureas, las glinidas, están también los inhibidores de DPP-4 y los análogos del GLP-1, que además de estimular la secreción de insulina, estos últimos dos, los análogos y los inhibidores de DPP-4, inhiben la secreción de glucagón, que en el diabético está aumentada. Y el glucagón, pues, es el que estimula la gluconeogénesis hepática en estos pacientes. Tenemos terapias que mejora la producción hepática de glucosa, y el estándar de oro ahí, la metformina, ¿verdad?, que actúa a nivel hepático. Tenemos la glitazona también, que inhiben la lipólisis y mejoran la captación periférica de glucosa, y también la metformina trabaja a ese nivel. La glitazona es un grupo de fármacos que han tenido varios problemas y se están volviendo a poner en las guías, pero con ciertas precauciones, porque hace que el paciente aumente 3 a 4 kilos de peso, producen osteoporosis, fracturas de muñeca en las mujeres, provocan también se ha relacionado con cáncer de vejiga y con falla cardíaca. Así que por eso no son tan populares. Y obviamente los que han venido a revolucionar un poco el tratamiento de la diabetes han sido los inhibidores de SGLT2, ¿verdad?, que vamos a platicar un poco de eso más adelante. Aquí podemos ver en base a lo que es el octeto aminoso del doctor Defronso. El doctor Defronso fue acumulando durante los años la disfunción que el diabético tenía, las alteraciones que había en la sangre del paciente diabético, y logró juntar 8. Él le llamó el octeto ominoso, odioso o malo, pues. Ahora pues se han encontrado otras cosas más, ¿verdad?, como que el hígado produce una betatrofina que estimula la secreción de insulina, el hueso también provoca una hormona que estimula la secreción de insulina, y la microbiota intestinal, ¿verdad?, que también se ha visto que hace que el paciente engorde un poco más, y también se ha visto que puede ser causante de diabetes. Pero vamos a trabajar con estos 8 que son los más reconocidos a nivel mundial. El doctor Defronso, él es un médico nefrólogo, no es ni endocrinólogo ni diabetólogo, no, que es nefrólogo. Entonces tenemos aquí medicamentos que tienen que ver con las incretinas. Las incretinas pues son hormonas que se producen en el intestino delgado del paciente, ¿verdad? Como respuesta a la ingesta de carbohidratos se libera sobre todo el GLP-1. Es la hormona incretina nativa que producimos en el ilion y a nivel del colon proximal, ¿verdad?, por las células enteroendocrinas L, después de que uno ingiere carbohidratos. Y esto GLP-1 se va al páncreas y estimula la expresión de insulina en el paciente. Hay medicamentos que
Este GLP-1 inmediatamente es producido, es atacado por una enzima que se llama DPP4 y peptidasa 4. Y hay medicamentos como la gliptina, por ejemplo, que inhiben la DPP4 y con eso pues aumentan hasta 2 veces más el GLP-1 en sangre de lo que tenía antes del tratamiento. La gliptina, está la sitagliptina, la vildagliptina, la linagliptina y la saxagliptina, que son las 4 que están disponibles. Los análogos de GLP-1, el más conocido, pues el más usado es el liraglutide, ¿verdad? El nombre comercial es Victoza, que se administra una vez al día. Y también está el dulaglutide, también está disponible, que se llama Trulicity, que se administra una vez a la semana. Los medicamentos causan saciedad, retardan el vaciamiento gástrico y hace que la glucosa baje y que el paciente baje de peso también. Entonces tenemos aquí también a nivel de secreción de células beta, pues inhibidores de DPP4, análogos del GLP-1, sulfonilurea, glinida, que casi ya no se usan. En el IX todavía dan la repaglinida, ¿verdad? Y la insulina. Y aquí pues tenemos también medicamentos que actúan a nivel de inhibiendo la secreción de glucagón, que en el diabético está aumentado, ¿verdad? Inhiben las células alfa. Mucha gente piensa que las células beta no se mueren, sino que se convierten en células alfa. Y si uno da un tratamiento temprano y logra estabilizar al paciente, puede ser que otra vez las alfas se conviertan en beta, pero son teorías que se han presentado. Aquí los inhibidores de DPP4, al aumentar el GLP-1 nativo, pueden bloquear la sobreproducción de glucagón que tiene el páncreas. Y los análogos de GLP-1 que van directamente al receptor de las células beta para GLP-1 y estimulan directamente la secreción de insulina e inhiben la producción de glucagón. Y el análogo GLP-1 es resistente a la acción de la DPP4. La metformina, que disminuye la producción hepática de glucosa, la saciedad. Este es un factor muy importante, ¿verdad? El diabético pues no le trabaja bien la saciedad, las hormonas que tienen que ver con la saciedad no le funcionan bien y puede comer y comer y comer sin que se produzca saciedad. Y entonces el único grupo de medicamentos que puede ver con los neurotransmisores a nivel cerebral que median la saciedad son los análogos de GLP-1. Son los únicos. En una ocasión, un profesor que vino a dar una charla de metformina de México hablaba que la metformina producía saciedad, pero hubo que decirle que no, que solamente los análogos de GLP-1 son los medicamentos que tienen que ver con la saciedad. Y las glitazonas y la metformina que mejoran la captación periférica de glucosa. Los inhibidores de SGLT2 que actúan directamente a nivel del riñón, evitando que se reabsorba la glucosa y que se excrete por la orina. En un congreso que estuvimos ahí en Chicago, pues nos tomamos esta foto con el profesor de Fronso, ¿verdad? Que estaba dando una charla de 10 minutos cada hora en un stand, lo habían invitado a AstraZeneca y entonces aprovechamos a tomarnos una foto con el profesor de Fronso, que es bastante famoso, igual que el teto ominoso de Fronso. Es famoso también. Entonces, ya hablando de las terapias que tenemos disponibles, ¿verdad? Tenemos la metformina, ¿verdad? Que ya se usa desde el 60, aunque en Centroamérica se lanzó hasta el 94. Yo tuve la suerte de trabajar para Beringer, era director médico cuando lanzamos la metformina a nivel de Centroamérica y Panamá. Entonces la conocemos muy bien. Y en el 96 fue lanzada a Estados Unidos. Este era un medicamento que era dueño de la molécula, era el laboratorio LIFA de Francia. Y entonces tuvo que hacer un co-marketing ahí con Bristol Myers Squibb para poder lanzarla en Estados Unidos en el 96. Y miren, se ha convertido en solo 24 años en un medicamento de primera línea, la piedra angular de tratamiento. La metformina se obtuvo por primera vez de una planta que se llama Galega officinalis, que por el colorcito de la flor y que es producido en Francia, ¿va? Se conoce también como lila francesa la planta. Y es una especie de ruda que le gusta a las cabras, entonces se llama también ruda cabruna. Son los 3 nombres que tienen de la planta, ¿va? Muchas veces lo preguntan en los hospitales. Había un doctor ahí en la emergencia de Rubén que le encantaba preguntar esto, el doctor Villalobos, que en paz descanse. Era un internista muy inteligente, muy preparado y siempre le estaba preguntando cómo se llama la planta donde se obtiene la metformina a todos los estudiantes. Ahora es el doctor Moreira. No, ya no. Bueno, el mecanismo de acción de la metformina es importante, ¿verdad? Estimula a lo que se ha dado a conocer como el regulador metabólico maestro, la AMP quinasa. Y la AMP quinasa es muy importante, ¿verdad? Y está inactiva en pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, con síndrome metabólico. Esta enzima está inactiva.
Entonces, la metformina activa la AMP quinasa y con eso pues aumenta los transportadores de glucosa para que pueda ser internalizada al músculo. También bloquea la gluconeogénesis, tanto inducida por el glucagón como inducida por la conversión que hay de ácidos grasos y aminoácidos a glucosa durante la noche en el diabetes. Déjeme decirle que una persona normal produce de 5 a 10 gramos de glucosa por hora en la noche. Un diabético produce 3 veces más, entre 15 y 30 gramos por hora. Eso hace que el paciente diabético amanezca hiperglicémico gracias a la gluconeogénesis aumentada. La AMP quinasa, pues, es la enzima que tiene o inhibe la gluconeogénesis hepática aumentada. Y otro dato curioso también que la AMP quinasa también interfiere con la diferenciación y proliferación de células tumorales. De tal forma que se ha averiguado que la metformina también disminuye hasta un 31% la incidencia de cáncer. Así que todo tipo de cáncer gastrointestinal. Así que es algo positivo también. Vemos que la metformina disminuye la glicemia en ayunas, la glicemia post, la hemoglobina glicosilada, los niveles de insulina plasmática. Y como efecto pleiotrópico, un efecto pleiotrópico de un fármaco es aquel que se produce fuera de lo que ha sido diseñado el medicamento. Así que, además de reducir los niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada, la metformina también disminuye los triglicéridos, el colesterol total, el LDL, el VLDL, y también baja de peso al paciente. Así que todos estos son efectos pleiotrópicos que la metformina tiene. Efectos más allá de lo que, para lo cual ha sido diseñado. Y vemos que con 500 miligramos al día se comienza a ver ya actividad reductora de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Pero la dosis de 2 gramos al día, ¿verdad? 2 gramos al día es la que reduce de 2% la hemoglobina glicosilada. Se conoce esta dosis de 2 gramos al día como la dosis máxima efectiva terapéutica de la metformina. Como ustedes ven, se puede dar hasta 3 gramos al día, pero cuando uno pasa de 2 gramos, solo se empeoran los efectos secundarios, que son más que todo a nivel gastrointestinal. Y no se mejora el efecto terapéutico. Es más, comienza a disminuir el efecto terapéutico. Así que la dosis máxima efectiva, el techo de acción de la metformina es 2 gramos al día. Vean ustedes aquí cómo en promedio pues, baja hasta 17% los triglicéridos, que es un porcentaje bastante alto, considerando que los medicamentos diseñados para bajar triglicéridos, que son los fibratos, cualquiera de los fibratos, ¿verdad? Desafibrato, profibrato, cualquiera de ellos, fenofibrato, que es el más usado, disminuye entre un 20 y 30%. Así es que es un buen efecto que tiene la metformina. Hay muchos pacientes que tienen niveles de triglicéridos arriba de 150, pero no están muy altos. Puede ser que con la metformina sola logremos el doble propósito. Controlar la diabetes y controlarle los triglicéridos. Y aquí podemos ver que en todos los estudios, vean ustedes, la metformina baja entre 1 y 2.5 kilos de peso al paciente. Así que todos estos son efectos positivos. En el estudio QPDS, pues reduce un 39% el infarto y la muerte coronaria es un 50%. Claro que aquí pues se comentó que solo habían sido 349 pacientes obesos que participaron en el estudio QPDS, entonces que es muy poco, ¿verdad? Y entonces se ha tratado de reproducir esto, pero todavía no hay un estudio que confirme estos datos, pero sí se observa que hay una reducción de eventos. Algo muy interesante es que hay 2 metforminas en el mercado, una liberación inmediata, que día media es 3 horas, y su acción tarda 12 horas, hay que dar 2 veces al día, una después de... Generalmente se recomienda que se tome después del desayuno y después de la cena para que el medicamento se tolere mejor. Y para que también disminuya la absorción de glucosa que se está comiendo con la comida, hasta un 20%. Y la ficha técnica, pues así la recomienda, que sea ingerida durante o después de las comidas. Hay una metformina de liberación extendida, que tiene 7 horas de vida media y 24 horas de acción. Esto se puede dar una dosis al día. Generalmente se recomienda todos los medicamentos que son de liberación extendida, sea solos o combinados, en diabetes se recomiendan después de cena. Porque si se dan durante el día, el tránsito intestinal es más rápido durante el día y puede ser que el medicamento se elimine sin haber descargado todavía su medicamento. Así que por la noche el tránsito es más lento, entonces se recomienda que todos los medicamentos de liberación extendida se administren después de cenar. Algo muy interesante en la metformina es que cuando estamos ya en una etapa renal, Kadoki o Kadigo 3A, hasta 3A hasta 45 mililitros, se recomienda estar vigilando la función renal, no se recomienda todavía bajar dosis.
Y cuando ya está en la etapa 3B el paciente, 45 a 30, la dosis máxima sería 1 gramo al día. La mitad de la dosis máxima efectiva. Y abajo de 30, pues no se recomienda ya dar la metformina. Otros medicamentos que se están usando mucho son los inhibidores de DPP-4. Aquí tenemos la sitagliptina, la vildagliptina, la saxa y la lina, que por la terminación de este grupo se conoce como gliptina. Como vemos, pues el efecto para reducir hemoglobina glicosilada es más bien modesto de estos medicamentos, para un promedio de grupo de 0.74 puntos porcentuales, no llegan ni a 1. Entonces, estos medicamentos casi nunca se usan solos, siempre se usan combinados con metformina, y de hecho ya vienen en combinación fija. Está la cita combinada con metformina, se llama Hanumet, la vilda se llama Galbusmet, la saxa se llama Conbiglice XR, y es la única que es de liberación prolongada para administrarla una vez al día después de cena. Y la lina, que se llama Trayenta y combinada con metformina, se llama Trayenta Duo. Vamos a platicar más de este grupo. Un grupo bastante importante que ha aparecido recientemente es los inhibidores de SGLT2. SGLT2 significa cotransportadores de sodio, glucosa tipo 2. Y vamos a ver aquí unos datos de estos productos, ¿verdad? Vean ustedes aquí que diariamente se filtran 180 gramos de glucosa por el riñón. Y estos transportadores tipo 2 devuelven a la sangre el 90%. 162 gramos son devueltos a la sangre. Así que menos del 1% se excreta por la orina. Estos cotransportadores, estos inhibidores de sodio glucosa bloquean estos transportadores tipo 2. Y entonces en lugar de revolver a la sangre la glucosa, pues se elimina por el riñón y producen glucosuria intensa, ¿verdad? Ustedes pueden ver en esta diapo, ¿verdad?, que la EMPA promueve la EMPA usada a 25 miligramos al día, que es la dosis máxima, logra excretar por la orina 78 gramos de glucosa. La DAPA, 70 gramos al día. Y la cana, que es la campeona ahí, ¿verdad?, que a 100 miligramos se excretan 77. Y la cana 300, 119 gramos. Imagínense, estas son 24 cucharaditas de azúcar excretadas por la orina en 24 horas. Lo interesante de este mecanismo es que comienza a producirse cuando ya la glicemia comienza a subir de 95, ya se empieza a producir la glucosuria ocasionada por estos fármacos. Para que un diabético en condiciones naturales, por decirlo así, logre excretar glucosa por la orina, la glicemia debe superar los 250 miligramos. Y esa es la maravilla de estos productos, que a partir de 95 ya comienza a aparecer glucosuria. Hasta estas cantidades navegables. Imagínense un paciente que 120 gramos al día, multipliquen por 4, son 480 calorías que el paciente pierde acostadito en su cama, como que hiciera una hora de elíptica, solo tomando su pastillita de inhibidor de SGLT2. También esto de la glucosuria aumentada también tiene que ver con los efectos secundarios, que puede dar balanopostitis por cándida en el hombre o candidiasis en la mujer, vaginitis, vaginosis. Puede dar también infección urinaria debido a la carga de glucosa que se excreta por la orina. Pero vean, pues es una maravilla esto, porque es el único grupo de fármacos que saca del cuerpo del paciente el azúcar y la elimina por la orina. Todos los demás medicamentos lo que hacen es nada más cambiar el azúcar de un lado para otro, de un compartimiento para otro, o hacer que se metabolice, pero no la saca del cuerpo. Estos son un mecanismo interesante. Como grupo vemos aquí los beneficios de estos medicamentos. Debido a la glucosuria intensa, pues van a producir diuresis y diuresis osmótica. Y entonces va a tener una acción importante en la presión arterial, con una reducción de 4.6 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 2 en la diastólica. Una pérdida promedio para las 3 moléculas de 2,1, aunque la cana es la que más se pierde, 2.5 kilos, por la glucosuria más intensa que produce. Y un promedio de reducción de hemoglobina glicosilada de 0.7. Básicamente estos son los datos del grupo. Los análogos de GLP-1, pues como les decía yo, el GLP-1 es una hormona que naturalmente se produce en el intestino después de la ingesta de carbohidratos. GLP quiere decir péptido 1 similar al glucagón, porque su estructura química se parece al glucagón. Entonces tiene una serie de efectos, ¿verdad?, que a nivel del páncreas pues, aumenta la síntesis de insulina, la secreción, disminuye la secreción de glucagón. A nivel del cerebro provoca saciedad. Es el único
el único grupo que provoca saciedad. A nivel del estómago provoca retardo el vaciamiento gástrico y hace que el azúcar se absorba más lentamente. Recordemos que el vaciamiento gástrico es responsable de 1/3 de la glicemia postprandial. Y a nivel de corazón, pues tiene efectos cardioprotectores y mejora la función cardíaca. Tal vez uno de los más usados es la liraglutida, ¿verdad? Aquí pueden ver el lapicero ustedes, se llama Victoza, el nombre comercial. El lapicero viene cargado con 18 miligramos y la dosis promedio que utilizamos en diabéticos es de 1.2 miligramos al día, ¿verdad? Esa es la dosis, comenzando con 0.6 la primera semana, porque estos medicamentos por el vaciamiento gástrico retardado, como efecto secundario, pueden dar náuseas y vómitos, hasta un 20-30% de los pacientes. Esta es la dosis promedio que usamos. El único problema de los análogos de GLP-1 es el costo, ¿verdad? El lapicero de Victoza vale alrededor de 1.000-1.200, depende de dónde lo compre. Si se usa 1.2 miligramos, los 18 miligramos le alcanzan al paciente para 15 días. Necesita 2 lapiceros de este. Más de 2.000 que salen todos los de este medicamento. Aparte de todo lo demás, para los lípidos, para la presión. Son pocos los pacientes que lo pueden pagar o que tengan un buen seguro. La recomendación que le da la FDA para el uso de estos medicamentos es hemoglobina glicada arriba de 7 con un índice de masa corporal igual o mayor a 30. Y en algunos lados se ha bajado a 27 con diabetes, ¿verdad? Esa es la indicación para usarlo. Aquí vean ustedes el resumen de resultados de eficacia a 3 años de liraglutida. Vemos que baja 0.4 la hemoglobina glicosilada en tratamiento después de 3 años, perdón. Se mantiene la pérdida de peso de alrededor de 2.3 kilos. Tiene una ligera pérdida de presión sistólica también de 1.2 y mejora todo el perfil lipídico de una manera bastante, que no es significativa, básicamente. Hay un medicamento que generalmente las sulfonilureas ya no las usan mucho, las guías las han puesto como tercera o cuarta línea. Sin embargo, hay una molécula bastante interesante que se diferencia de todas las demás, que es la gliclazida MR. O sea, no es cualquier gliclazida, tiene que ser de liberación retardada, de 60 miligramos. Y aquí pueden ver ustedes el estudio de Advance, 11.140 pacientes. Este fue publicado en New England Journal of Medicine, ¿verdad? Y vean ustedes que pacientes que tenían más de 7, bajó 1.7 la hemoglobina glicada. Si estaba entre 8 y 9, entre 9 y 10, perdón, bajó 2.6 puntos porcentuales. Y si estaba más de 10, bajó 4.3 puntos porcentuales. Medicamentos que tienen una buena efectividad. Y la sulfonilurea son de los medicamentos más potentes que tenemos para reducir hemoglobina glicosilada. Vemos que interesante esto, ¿verdad? Esta publicación se hizo en la revista Lancet, que el 81% de los pacientes tomando gliclazida lograron meta de hemoglobina abajo de 7. Para que tengan ustedes un valor de referencia con inhibidores de EPP4, solo el 40% logran meta abajo de 7, la mitad básicamente, comparada con gliclazida. Y vean ustedes qué interesante, de ese 81%, casi 62% lograron hemoglobina abajo de 6,5 y un 21% logró hemoglobina abajo de 6. Esto pues tuvo que ver, ¿verdad? Vean ustedes este estudio con DPP4, solo el 40% alcanzaron hemoglobina abajo de 7. Entonces, el estudio de Van se logró pues reducir la mortalidad cardiovascular en un 12% y la incidencia de nuevos casos de nefropatía un 21%. En pacientes que tenían enfermedad renal crónica, etapa Kadoki 3A para adelante, la gliclazida logró prevenir que el 65% de estos pacientes ya con enfermedad renal evolucionaran a una enfermedad renal terminal. De tal manera que esta molécula es muy interesante también. Y finalmente, pues vamos a ver algunos estudios clínicos, ¿verdad? Este señor Nissen fue el que observó que un medicamento, una glitazona que se llamaba rosiglitazona, aumentaba un 43% el riesgo de un infarto. Y fue retirado a nivel mundial por esa causa. Y ahí en adelante la FDA comenzó a pedir estudios de seguridad cardiovascular para todos los medicamentos que quieran ser vendidos en Estados Unidos, comercializados en Estados Unidos. Así que se empezaron a hacer estudios de seguridad cardiovascular. Aquí vemos el Cyborg que fue hecho con saxagliptina, Examine con otra gliptina, alogliptina, el Elixa con lixacenatide, el estudio TICOS o TECOS con en español, ¿ven? Con sitagliptina, el estudio Carolina, el estudio Carmelina con linagliptina, para ver qué resultados daba de efectos secundarios.
Y aquí podemos ver en este estudio, todos los estudios con DPP-4 se comportaron neutral en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares. El famoso MACE-3, ¿verdad? Los componentes de eventos agrupados en el MACE-3 es mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y SB no fatal. Entonces vean ustedes, se comportó neutral, 1. O sea, que esto quiere decir que no aumentó los eventos, pero tampoco los redujo. Y nos han hecho creer que el neutral es bueno. O sea, entonces, neutral quiere decir que ni fu ni fa, ni ayuda, ni beneficia, ni tampoco aumenta. Pero veamos algunos otros medicamentos que sí tuvieron una reducción de los MACE. La empaglifloxina, que redujo un 14% de los MACE. Liraglutida en el estudio LEADER, que es un análogo de GLP-1, un 13% de reducción de los MACE. Y la semaglutida, que también es un análogo de GLP-1 de administración una vez semanal, una vez por semana, en el estudio SUSTAIN. Vean ustedes pues que se redujo hasta un 26% en los MACE. Déjenme decirle que todos estos grandes estudios con miles de pacientes, más del 50% de los pacientes que participaron tomaban una sulfonilurea. De ahí pues podemos deducir que las sulfonilureas todavía están presentes y van para largo. Déjeme comentarle un poco del estudio de EMPA-REG, hecho con dapagliflozina, una inhibidor de SGLT2. Redujo un 14% los MACE. Aquí está, vean ustedes, infarto no fatal, SB no fatal o mortalidad cardiovascular. Entonces, cuando analizamos por separado, tuvo una reducción de la mortalidad cardiovascular de un 38%. 14% de reducción de los MACE, 32% de reducción de todas las causas de mortalidad, 35% de reducción de hospitalización por falla cardíaca y 39% menos de aparición de enfermedad renal. Esto pues vino a impactar a la comunidad médica internacional y han hecho que estos medicamentos pues sean de elección en pacientes con enfermedad renal o con falla cardíaca actualmente. Y los cardiólogos también les gusta usar mucho estos medicamentos. Pero veamos qué significado tienen estos 3 grandes estudios que lograron reducir de manera significativa los MACE. Vean ustedes que para disminuir un evento, para lograr reducir un evento hay que tratar a 39 pacientes por 3 años en el estudio EMPA. En el estudio LEADER hay que tratar a 66 pacientes por 3 años. Y en el estudio SUSTAIN, que fue el que más redujo los MACE, vean ustedes que hay que tratar 45 pacientes por 2 años para reducir un evento cardiovascular. Finalmente vamos a platicar un poquito de las guías que dicen en los siguientes 10 minutos para terminar en punto de las 3. Siempre es importante que todas las guías recomiendan, ¿verdad? Para todo diabético que comience pues el paciente con una nutrición adecuada, con un plan alimenticio, con consulta de nutrición. Es importante que nos apoyemos en la nutricionista porque nosotros no tenemos el tiempo ni el conocimiento necesario para hacerle la dieta al paciente. La educación es importante también. Fármacos y el ejercicio. Estilo de vida saludable significa 2 cosas: reducción del 7% del peso corporal y 30 minutos de actividad física aeróbica durante 5 a 7 veces a la semana. 150 minutos semanales mínimo. Si cumple con los otros criterios, el paciente está haciendo estilo de vida saludable. Si no, no. Estas son las guías del 2020 también, que igual se publicaron en el 2019 igual. En ustedes ven aquí que ya se hace un apartado para los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ¿verdad? O que tenga eventos anteriores, ¿verdad? O que tengan falla renal. También se pone aquí pacientes que no queremos que tengan hipoglucemia. Yo creo que ahí todos los pacientes diabéticos no queremos que tengan hipoglucemia. Si quiere o no bajar de peso el paciente, ¿verdad? Si necesita bajar, pues cuáles son los medicamentos a elegir. Finalmente, pues dicen ahí, ¿verdad? Si el costo es el problema, pues una sulfonilurea sería la solución. Glimepirida o gliclazida, ¿no? Aunque la glimepirida es mucho más barata. Entonces la metformina, pues debe ser iniciada en el momento del diagnóstico, excepto si hay alguna contraindicación o si la tasa de filtrado es menor de 30 o si el paciente le da diarrea o intolerancia gástrica, podría no ser de primera elección. Son las únicas 2 condiciones.
La mala absorción de vitamina B12, pues comemos tanta comida con B12 que no viene a ser causa importante de anemia, ¿verdad? También están hablando desde el 2019 que cuando uno ya tiene ya doble o triple terapia oral y decide usar un medicamento inyectable, que empecemos con un análogo de GLP-1, si es que el paciente lo puede comprar antes de la insulina. Y entonces tenemos los pacientes de alto riesgo cardiovascular que tienen ya enfermedad cardiovascular establecida o que tienen fallo cardíaco o enfermedad renal. Este diabético, pues, con enfermedad cardiovascular establecida, pues, se recomienda comenzar después de la metformina, ¿verdad? Asociarle un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Si tiene enfermedad renal o falla cardíaca, pues comenzar con un inhibidor de SGLT2, básicamente. Nuevamente aquí, pues si queremos evitar hipoglucemia, las opciones serían inhibidores de EPP4, análogo de GLP-1, inhibidor de SGLT2 o una glitazona. En el entendido que la única que hay es pioglitazona. La gliclazida en el estudio Advance tuvo una incidencia similar a los de EPP4 en relación a hipoglucemia, un 6%, y se comportó neutral con el peso, así que podría ser una buena elección también. Si queremos que el paciente pierda peso, la elección sería un análogo de GLP-1, un inhibidor de SGLT2, combinado con metformina, o los 3 medicamentos, si el paciente lo puede pagar. Y obviamente, pues, el precio es el problema, que es en Guatemala, las sulfonilureas, la limepirida, la glibenclamida, son muy usadas todavía por su bajo costo, ¿verdad? Un blister de limepirida de 10 tabletas le está costando 2-3 quetzales al paciente en algunos lugares, así que es lo único que puede tomar el paciente. Aquí nuevamente podemos ver esto, ¿no? Si hay riesgo de hipoglucemia, pues se prefiere usar EPP4, gliclazida podría ser una elección aquí también, análogo GLP-1, inhibidor de SGLT2, una glitazona con los riesgos que estos medicamentos tienen. Queremos que baje de peso, análogo SGLT2 combinado con metformina o los 3 medicamentos juntos. Así que eso es lo que quería compartir esta tarde y les estimulo pues para que hagan ejercicio tan bonito que es caminar ahí por las montañas. En Guatemala tenemos muchos volcanes que ir a explorar y subir, menos el de Fuego. Una vista aquí del lado de Atitlán también para ir a pasear. Y les dejo con esta frase de Benjamin Franklin que dice que he visto pocos morir de hambre, de comer siempre. Benjamin Franklin, que está ahí en el billete de $100, que a todos nos gusta ese billetito. Bueno, muchachos, entonces si tienen alguna duda o consulta, es el momento de hacerla.